Mira, me le botaste la comida. ¿Sí? ¿Eso estaba así? No, Buenos días, vamos a empezar mira, ya, por favor. anda por el cuarto. Bien, vamos a iniciar. Necesito ver que me confirmen entonces si me están escuchando para empezar, por favor. ¿Listo? Listo, no, empecemos. Entonces, la vez pasada vemos, buenos días, vamos a iniciar esta sesión. Por favor, mucha atención para que no nos quedemos a mitad de camino hoy. La vez pasada estuvimos hablando de esto de la Edad Media, acuérdense, estuvimos hablando de la alta y de la baja Edad Media. Estuvimos hablando sobre el poder del rey y de la iglesia. Estuvimos hablando de cómo estaba distribuida la Edad Media en dos partes, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, y el sistema de arte, ¿no? Románico, gótico, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita, pues más adelante. Vimos que la Edad Media era un fenómeno eminentemente europeo. ¿Se acuerdan? Europeo. Entonces, eso para que les vaya quedando claro, ¿no? Y estamos avanzando un poco de lo que ya vimos la vez pasada. Vimos la Alta Edad Media, cómo estaba distribuida, cuáles eran sus principales características. Vimos la baja Edad Media, entonces también para que ustedes se acuerden, ¿no? La Alta Edad Media era una cuestión eminentemente rural, la Baja Edad Media era una cuestión eminentemente urbana. Entonces era una manera como diferenciar las dos etapas de esta época de la historia, ¿no? Vimos también, y vamos a mirar, vimos sobre que en la Baja Edad Media se desarrollaron las ciudades, se desarrolló la burguesía, los gremios, ¿se acuerdan? Los gremios eran personas que se dedican al mismo oficio, cómo surgieron las universidades, las innovaciones agrícolas. Vimos el rey, el poder del rey, y estuvimos discutiendo un poco sobre que los reinos ya de Europa eran muchísimo más pequeños que los reinos, o comparados, por ejemplo, con el Imperio Romano. Entonces ya los reyes de la Edad Media son reyes que gobiernan en una franja de territorio pues muchísimo más pequeña. Entonces ahí digamos empezamos a darnos cuenta de lo diferente que era un poco la Edad Media con respecto a la Edad Antigua, ¿sí? Sin embargo, hay cosas en que se parecen. Por ejemplo, este señor que ustedes están viendo acá en la imagen era el rey Juan de Inglaterra. Y Juan, los señores feudales ingleses lo obligaron a, ¿cómo se llama? Lo obligaron a firmar un documento que ustedes ven ahí, él está como leyendo, se llamaba la Carta Magna, en donde el rey tenía que admitir un poco, compartir el poder con esos señores que eran muy poderosos, pero realmente, si nos vamos a la generalidad de la Edad Media, los reyes no compartían el poder. Los reyes de la Edad Media eran, por lo general, eran analfabetas, los reyes de la Edad Media eran personas muy supersticiosas, que eran muchísimos agüeros, tenían una ambición desmedida, les gustaban los lujos, y lo que ustedes están viendo ahí es un poco como la corte, ¿no? De la Edad Media. Gente, vemos aquí está el clero, están los sacerdotes, el rey, la nobleza y pues el resto de la gente, ¿no? En la Edad Media la más importante va a ser la villa, la cuestión del pueblito, que ya lo vamos a ver. Hubo reyes muy poderosos, ahí está Felipe II de España, aquí sentado, gente que era muy dada a la autoridad y no les gustaba compartir el poder. Digamos, los deseos de un rey eran órdenes prácticamente, por más arbitrarios que fueran, y los reyes de la Edad Media, algunos tuvieron tanto poder que incluso lograron desligarse de la iglesia, como el caso acá de este señor de la imagen, que se llama Enrique VIII. Enrique VIII fue un rey de Inglaterra, de la casa de los Tudor, y él durante muchos años se divorció de manera seguida de las esposas o las mandó matar, y todo con la complacencia pues, de la sociedad e incluso de la iglesia.
en un momento dado que la Iglesia Católica le quería retirar el apoyo, pues él se separó de la Iglesia Católica Romana y se metió en el cuento de crear la famosa iglesia de, ¿la iglesia de qué? La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. De hecho, ahí en la 51 con séptima, cuando pasen por ahí, miren para arriba y se van a dar cuenta que, se van a dar cuenta que, ¿qué? Se van a dar cuenta que es la iglesia, hay un templo ahí de la iglesia anglicana. Bueno, para poder gobernar, el rey tenía que tener, pues digamos, como alguna relación o alguna autoridad con los vasallos. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo funcionaba eso? Había alguien que se llamaba el señor feudal. El señor feudal normalmente era un ex militar, o al menos conocía un poco como el arte de la guerra. Y recuerden que cuando arrancamos a ver la Edad Media, la Alta Edad Media, pues había una situación de inseguridad muy grande. ¿Cuál era el trato o en qué, digamos, se basó el feudalismo y en qué empezó eso? Eso empezó con lo siguiente, ¿sí? Por favor, si tienen una pregunta, espérenme al final y me la hacen aquí por el audio, para que todos la puedan escuchar y ya todos les puedan responder, o por el chat. Miren, el señor feudal hacía un pacto con el rey, que lo nombraba caballero, como ustedes están viendo ahí precisamente en la imagen, ¿sí? Entonces, el señor feudal se comprometía a librar las guerras del rey y a su vez el señor feudal firmaba un trato con los campesinos, ¿sí? Para que le sirvieran. Entonces, los campesinos le servían a este señor feudal, ¿ya? A cambio de protección. Es decir, los campesinos trabajaban la tierra, le entregaban el producido de la tierra y el señor feudal a cambio les daba la protección en contra de la inseguridad que había pues por todas partes. Entonces, digamos, esa fue una forma de empezar a relajar la situación de inseguridad y los campesinos acompañaban a ese señor feudal. Entonces aquí en el cuadro el rey financiaba unos territorios, un pequeño ejército, y los señores feudales, sus vasallos, contrataban unos ejércitos privados. Entonces, el rey tenía un ejército, los señores tenían otro, unían esos ejércitos en contra de una amenaza exterior. Así van a ser un sistema que se llama el feudalismo. El feudalismo viene de la palabra feudo, que significa terreno, y la idea era entonces que los campesinos adquirieran la protección de manos del señor feudal a cambio del trabajo. Era eso. Miren ustedes, aquí está el cuadro para que ustedes lo miren. Tenemos que el feudalismo lo que tenía eran campesinos, siervos, que trabajaban en esas tierras del señor feudal. Esa propiedad de esa tierra era privada, era del señor o del rey, y el señor se aprovechaba del campesino, que le ofrecía a cambio la protección, para que no le pasara nada, para que pudiera vivir en paz. Los productos que producía la tierra se destinaban al consumo personal. ¿De quién? Del campesino que los sembraba y del señor feudal, ¿sí? Entonces, digamos, estaban en ese plan. La vaina era que eso no era equitativo, porque el campesino producía muchísimo y realmente los tiempos de paz pues fueron un poco largos. Entonces el campesino trabajaba básicamente pues para otra persona y no para él mismo. Lo que hizo que entonces en muchas partes de Europa surgieran estas villas, vean ustedes acá, las casitas. La idea era buscar un terreno, ¿cierto?, que estuviera atravesado por un río o por un lago para desviar esas aguas y ahí poder sembrar. La otra idea era que el terreno tuviera una elevación para que surgiera el famoso castillo. Entonces, resumiendo, si en la Edad Media el sistema político es la monarquía del rey, el sistema económico de la Edad Media se llama feudalismo, en donde, repito, los campesinos trabajan las tierras del señor para que él les ofrezca protección. Y Europa se va a llenar de todos estos paisajes, miren ustedes, en la mitad de los campos, en donde hay una villa, ¿cierto? En donde hay los bosques, por todas partes, y
en un lado, en alguna elevación, pues el castillo del Señor. Y esto que ustedes ven es una imagen más o menos de lo que era una ciudad en la Edad Media. En la Edad Media, pues recuerden, no había acueductos, no había alcantarillados, no había servicio de agua, no había servicio de teléfono, internet, luz, nada de esas vainas. La gente construía la casa y alrededor de la casa o en las afueras de los muros de la ciudad, porque eso sí, las ciudades casi todas tenían muros para que no entraran los enemigos, pues en los alrededores de los muros hacían unas letrinas y ese tipo de cosas para los excrementos y para las baños. Entonces era eso. Este es una villa ideal, ¿no? Aquí arriba, miren ustedes, el castillo con un acceso difícil. En el caso de un ataque, la gente acá de la villa se metía rápidamente al castillo que era defendido pues, por el señor y sus vasallos, los soldados. El trabajo, ¿cómo se hacía? Se hacía por turnos. Me explico. El señor vivía aquí en el castillo y tenía unas tierras, aquí, más la reserva señorial. ¿Dónde vivían los campesinos? En las aldeas. Pues muy temprano en la mañana el campesino salía, cruzaba el puentecito, llegaba a la reserva y trabajaba para el señor. Luego volvía y en otros días de la semana o en otras horas del día trabajaba sus propias tierras acá para poder comer. Eran las tierras comunales, pero eran los bosques y eso no se podía tocar, ¿no? Y el señor feudal se guardaba el derecho de cazar ciertos animales, ellos no podían, los siervos no podían entrar y cazar ciertos animales ni nada por el estilo. Era una cosa exclusivamente pues del señor feudal. Y aquí está el castillo, el monasterio donde vivían los sacerdotes y la villa. Esa era la vida en la Edad Media, la vida económica. Pero el centro de toda actividad social, el centro de toda actividad, digamos, militar, de toda actividad política, pues es el castillo. Aquí en el castillo, miren ustedes, tiene muchas partes, yo incluso creo que les mandé a hacer un dibujo de eso. Entonces, el castillo era para defender la villa de la Edad Media. Ahora bien, la sociedad. Si ustedes miran bien esta pirámide, si la miran bien, se van a dar cuenta de una cosa, que aquí hay unos pasos. Si se dan cuenta, usted puede pasar de aquí abajo a aquí arriba, y de aquí abajo a aquí más arriba, hay una entradita, como un laberinto. Pero aquí ya no hay pasos. Yo espero que todos lo estén viendo y que todos lo estén siguiendo. Esto en un tablero pues se ve de otra manera, pero pues acá nos toca así arreglárnoslas por ahora. Entonces, dense cuenta de algo, que para estar en la nobleza, ¿cierto? O para estar en la alta nobleza, o para estar aquí arriba donde está el rey, se necesitaba nacer ahí. O sea, usted no podía ser un campesino pobre y llegar a ser rey. Eso en Edad Media nunca se presentó. Entonces, usted puede ser campesino muy pobre, mírenlo acá, muy pobre, y de un momento a otro, pues bueno, convertirse en un campesino un poquito más acomodado, que le dieran un pedacito de tierra pues para trabajar, algunas comodidades y ese tipo de cosas, ¿sí? Incluso siendo un campesino, usted podía cambiar de oficio y convertirse en artesano, como se ve acá, ¿cierto? O convertirse en un soldado, pues, de a pie, convertirse en un herrero, convertirse en un panadero, convertirse en un carpintero, incluso convertirse en un sacerdote del clero pobre. Pero de ahí para arriba no. De aquí para arriba, o sea, de aquí hacia arriba el paso estaba vedado solo para las personas que habían nacido ahí. Entonces, primera cosa, en la Edad Media gobernó el rey, ¿cierto? Segunda cosa, en la Edad Media el sistema económico fue el feudalismo y consistía en que un señor le daba protección a unos campesinos y ellos trabajaban para él. Y tercero, pues la movilidad social era nula. ¿Por qué? Porque para nacer, es decir, para ser de la nobleza había que nacer en la nobleza. Para ser del alto clero había que nacer ahí en esa clase social. Y atrás, y miren ustedes que aquí por fuera hay unos que están aún peor, ¿cierto? Que ni siquiera están en la pirámide, que se llaman los marginados. ¿Quién es esta gente? Los pobres, los muy pobres, los indigentes, la gente que tiene lepra, que era una enfermedad terrible, ahorita vamos a ver un poco de eso, que es la gente que no tiene ninguna manera de trabajar en el campo, tienen alguna discapacidad física, les falta una pierna, les falta una mano, entonces les toca pedir limosna, son los fugitivos, etcétera. Esta gente por fuera
ese sistema y son los jodidos pues, de la Edad Media. Esto es un poco como la manera como trabajaban la tierra. Miren ustedes que acá, durante un tiempo del año, el barbecho era que ponían a los animales a comer ahí lo que sobraba de una cosecha, luego cultivaban avena, luego trigo, luego otra vez venía el barbecho, luego el trigo y así iban rotando la tierra. Los árboles, las cosas se talaban, pero no en gran extensión. Y el comercio era muy, muy, muy reducido. Miren ustedes ahí lo que les estaba mostrando, el rey arriba, en la parte más alta de la pirámide, la nobleza, el clero, y de aquí para abajo, pues todos los demás, ¿no? Todos los demás que ya les mencioné. Entonces, esas eran las clases sociales. Arriba estaba el rey, ¿cierto? Arriba estaba, digamos, la gente más, ¿cómo se llama eso? La gente más privilegiada, ¿no? Están entrando muy tarde a clase, muy privilegiada. ¿No? Y hay una cosa muy importante, ¿no? Para ser un vasallo, que no es lo mismo que siervo es el campesino que trabaja la tierra. El vasallo es un soldado, y este soldado le jura fidelidad a su señor. Y en esta ceremonia que ustedes ven aquí, él se arrodilla, le besa el anillo y esa vaina, y él lo nombra su vasallo. Es un juramento de por vida y es un juramento que usted pues no puede desdecir. Esa ceremonia se llama el homenaje o juramento. Entonces estaba en la Biblia, se juraba la fidelidad, se tomaba, digamos, las manos del vasallo con las del Señor, se besaban en ambas mejillas y en algunos casos, a veces el Señor le da una bofetada a la persona para que recordara siempre pues ese juramento. Aquí vean ustedes lo que era más o menos una casa en la Edad Media. ¿Sí? Digamos, esta es la casa de una persona que fabrica barriles. Aquí era el símbolo del oficio, o un cervecero, o algo por el estilo. Aquí estaba la tienda donde los vendían. En el segundo piso estaban los dormitorios y la cocina. Y en el tercer piso, que llamaban el desván, era donde estaban como guardadas las cosas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no se dañaba la carne, ¿no? Sino la nevera? Lo que hacían era matar los animales, sacarles toda la sangre, lavar muy bien lavar muy bien el cadáver y luego lo curaban con sal y con vinagre. O sea, a la carne del animal le echaban sal, le echaban vinagre y eso impedía que se pudriera, que llegaran las moscas, ¿sí? Y se conservaba no mucho tiempo, ¿no? Pero sí al menos un par de semanas o 3 semanas incluso aguantaba para comer esa carne. Aquí tenían un telar en donde hacían pues como cositas, ¿no? Con los textiles y el uso con H era una máquina en donde se podía tejer, era como la máquina de coser de la época. En esta casa, digamos, de este señor, que es el maestro, él era el que le enseñaba su oficio a un oficial y a un aprendiz. Entonces, era una casa, miren ustedes, que tenía muchas maneras, muchas formas, vivía mucha gente y las familias eran pues muy numerosas, ¿no? No existían los centros comerciales, no existían ese tipo de cosas, porque todo se hacía era por encargo. Por ejemplo, mire este señor, el zapatero. El zapatero aquí hacía las botas y los zapatos, era por encargo. Entonces llegaba allá, ponía el pie en el piso, sacaban un pedazo de carbón, hacían un dibujo de su pie y luego le mandaban a hacer pues, los zapatos más o menos de esa medida. Normalmente, las personas heredaban el oficio de sus padres. ¿Sí? O sea, si mi papá era carpintero, normalmente pues yo iba a ser carpintero. Si mi papá era zapatero, normalmente yo iba a ser zapatero. Era muy difícil que no hubiera, era muy difícil que no hubiera qué, que no hubiera esa transición, esa vaina hereditaria, era muy difícil que no sucediera. Normalmente pasaba. Los pobres siervos eran campesinos que no eran libres, le debían fidelidad al Señor, tenían que trabajar en el campo y pues esa condición de ser siervos se heredaba. Si un siervo tenía hijos, los hijos de este señor también eran siervos pues de su dueño, de su señor feudal. Lo que hacía, ya les expliqué, que usted no pudiera cambiar de clase social, era supremamente difícil. Y luego estaban, ya les expliqué, los mendigos, los leprosos, ¿no? Los renegados, los forajidos fugitivos, ¿no? Los ladrones, eso era la clase social más baja.
normalmente no tenían derechos y esta gente, pues el solo vivir era mal visto. Los leprosos, por ejemplo, la enfermedad de la lepra era esa enfermedad donde la carne se cae a pedazos de los huesos, pero en ese tiempo la gente no sabía que eso no era hereditario ni era contagioso, pero ellos no lo sabían. Entonces, ¿qué pasaba? La gente le huía a los leprosos, los veía y pronto los sacaban corriendo de las ciudades y eso, y esta pobre gente vivía era pues de la caridad total de la iglesia o de las personas que digamos se apiadaran de ellos. La vida cotidiana pues era muy normalita, todo el día trabajando, solamente había algunas actividades sociales por ahí, los días de mercado o los días de acontecimientos importantes, por ejemplo, que alguien se casaba, que alguien se moría, si el señor feudal tenía hijos, entonces para ir a ponerse a órdenes de ese bebé y ese tipo de cosas. Pues para que ustedes como que lo tengan en cuenta y lo vayan analizando. Esta presentación la vamos a dejar aquí hoy, porque ya veo que hay como una mala conexión. Vamos a ver. Permítanme. Entonces vamos a parar aquí. Por favor, escriban su nombre en el chat y yo entre hoy y mañana les envío el nuevo link para una nueva sesión que yo creo que va a ser mañana. ¿Listo? Pero entonces, por favor, antes de salir, escriban su nombre ahí en el chat, los que no lo han hecho, su nombre y su curso. Hay varios que no lo han escrito. Entonces, por favor, escriban su nombre y su curso ahí en el chat, por favor, antes de que desconectemos la reunión. No sé si a mí me parece que creo que era Charik que me iba a hacer una pregunta. No sé si me está escuchando. Charik. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En en la sociedad feudal, ya que se dividían por clases sociales, el, las personas que estaban enfermas o algo así eran excluidas de esa pirámide. No, pues las personas, pues, dependiendo de la enfermedad, ¿no? O Si sea, usted, los leprosos y los que tenían eran excluidos de la si pirámide. esa gente, si usted adquiría la lepra, porque la lepra se adquiriera por una bacteria, ¿sí? Si usted adquiría la lepra, pues tenía que irse de su casa. La gente no la tenía en la casa. Normalmente pasaba eso. Normalmente. Necesito que escriban Ah, su o sea que sí, nombre, no pertenecían. perdón, Bueno, gracias. listo. ¿Quién más? Por favor, necesito que escriban su nombre en el chat. Escriban su nombre, pues, para lo de la asistencia. Veo que poquito lo han escrito. Entonces, por favor, ¿quién más? En el chat, el nombre, el nombre y el curso, por favor. Voy a escribirles acá otra vez. Momento. Listo, entonces voy a darles un minuto para que escriban su nombre y su curso. Porfa, ahí en el chat, eso, piden escribirlo. Pero Juan Camilo, ¿qué? El apellido, porfa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar aquí por hoy. Espero que estén bien, que hayan entendido algo. Vamos a seguir en la próxima sesión con la tercera parte de esto. Por favor, escriban su nombre y su curso en el chat. Otra vez les digo, para poder para poder cerrar las sesiones que hacen falta. Muchas gracias y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao. 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 Hasta luego.
tengo que hablar? Profe, ¿mañana a qué horas? ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? Y las ahorita sí. Y después